puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Y hoy vamos a hablar acerca de la voluntad del Señor. Vamos a ver qué es la voluntad del Señor y quiero que usted me acompañe al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Vamos a ver una oración muy conocida que es el Padre Nuestro, ¿no? La conocemos como el Padre Nuestro. Es un tipo de oración que el Señor nos dejó, no para que la hagamos como un rezo, sino para que nosotros la apliquemos a nuestra vida, los principios que están allí. Resulta que al Señor le estaban preguntando cómo orar, ¿no? Y a él le dijeron, ¿cómo orar, Dios? Señor Jesús, ¿cómo? Enséñanos. ¿Cómo le oramos a Dios? ¿Cómo es la manera correcta? Así que yo me encuentro al Señor Jesús primero, antes de enseñar qué es orar, primero enseñando qué no es orar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces lo primero que no es orar es hacerlo para los hombres. Dice que habían fariseos y los hipócritas oraban de pie en las sinagogas, que era el lugar donde ellos se congregaban, como las iglesias locales, para ser vistos ¿por quiénes? Por los hombres. Ahora escúcheme esto. Cuando usted ora para los hombres, recompensa de hombre va a tener. El Señor dijo, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. O sea, su oración solo se limita a las adulaciones de los hombres. Por eso cuando usted vaya a orar, lo último que le tiene que importar a usted es lo que piensen los demás. La verdadera oración es la que usted hace pensando única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. Versículo 6. Hay una clave aquí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en dónde? En público. Entonces lo segundo que le voy a decir de la oración, según lo que está escribiendo Mateo, es que usted cuando ore, hágalo en un lugar ¿qué? Privado, secreto, íntimo. Porque ¿dónde se encuentra Dios? Dios está en todas partes, pero Dios tiene una cita en lo secreto. Dice que Dios está ¿en dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en dónde? En público. Lo he dicho cualquier cantidad de veces. La vida pública es el reflejo de mi vida privada. Mi vida privada es lo que determinará mi éxito o no de mi vida pública. Lo que tú eres en lo secreto determinará lo que tú eres en público. Así que si tú buscas a Dios en lo secreto, Dios te recompensará ¿en dónde? En público. ¿Qué hacían los hipócritas? Al revés. Tenían una vida pública, pero muy pobre en lo secreto. Dios nos anima a buscarlo en lo secreto y luego Él te recompensará ¿en dónde? En público. Después dice el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí habla de las vanas repeticiones. Por eso le aclaraba desde el principio que el Padre Nuestro no es para repetir. Vanas, ¿qué? Repeticiones. Entonces el Señor nos anima
a que no hagamos vanas repeticiones, porque incluso Él sabe de qué tengo yo necesidad antes que yo le pida. Él quiere que le pida, pero Él conoce qué necesito. Ahora, hay dos cosas muy distintas a la hora de orar. Una cosa es orar por lo que yo quiero y otra cosa es orar por lo que yo necesito. Son dos cosas muy diferentes. Yo en este momento quiero un Camaro, pero un Camaro vale 180 millones de pesos. ¿Lo necesito? No, no lo necesito. Me gusta, me parece un carro espectacular. ¿Tengo cómo abastecerlo? No. ¿Tengo cómo hacerle mantenimiento? No. ¿Tengo una casa digna de un Camaro? Tampoco. Entonces usted puede decir, yo quiero muchas cosas, pero en realidad Dios sabe qué, si las necesitas o no. Entonces a veces nos desgastamos en oraciones con cosas que queremos, pero que no necesitamos. Cuando usted vaya a orar, una clave, primero, no lo haga para los hombres. Segundo, busque un lugar secreto. Tercero, hágalo pidiendo cosas que Dios sabe que usted y yo necesitamos. Entonces, cuando yo le pido a Dios algo que yo necesito, aplico para que el Señor me lo dé. Es muy fácil así. Entonces hay gente pidiendo cosas que quieren, mas no necesitan. Después dice el Señor lo siguiente. Vosotros pues oraréis así, versículo 8. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y el versículo 10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voy a detenerme solo en el versículo 10 donde habla de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hoy vamos a comprender acerca de qué es la voluntad. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, que es la capacidad de decidir. De hecho, usted al día puede tomar alrededor de 600 decisiones. ¿Qué voy a comer? ¿Voy a contestar? ¿No voy a hablar? ¿Voy a coger mío? ¿Me voy a ir en taxi? ¿Voy a irme en el carro? ¿Qué me voy a poner de ropa? Uno todo el día está decidiendo. Ahora, estas decisiones personales a veces son en cosas pequeñas, sin mayor relevancia. Ejemplo, combina el amarillo con el verde, no tiene mayor relevancia. Pero hay decisiones que sí van a marcar en nosotros un camino y un destino. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión muy importante, es muy, muy vital consultar la voluntad de Dios. Una cosa es mi voluntad y otra cosa es decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? ¿Sabe que he visto cientos y cientos de casos de personas que tomaron malas decisiones sin consultar a Dios y ahora están viviendo las consecuencias de esa decisión? Ahora, ¿usted quiere tener un buen futuro? Le voy a dar una clave. Si usted quiere tener un buen futuro, no tome decisiones a la ligera. Hay personas que en momentos de crisis toman decisiones radicales en tiempos pasajeros. No tome decisiones radicales en tiempos pasajeros, en tiempos transitorios, porque tal vez luego te vas a arrepentir de la decisión que acabas de tomar. Dios sabe cuál es mi necesidad y Dios sabe cuál es su voluntad. Así que a partir de hoy, ojalá usted haga este ejercicio. Antes de tomar cualquier decisión, dígale, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para este asunto. ¿Sabe algo? En las decisiones medianas, en las decisiones importantes de mi vida, pero incluso en las decisiones pequeñas, he aprendido a consultar a Dios. ¿Lo hago o no lo hago, Señor? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo callado o hablo? A veces, ¿cuántas equivocaciones tenemos por no consultar a Dios? Ahora, aquí en Mateo dice que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿En qué lugar se hace la perfecta voluntad de Dios? En el cielo. En el cielo, los que no quisieron hacer la voluntad del Señor fueron sacados. ¿Quiénes fueron sacados del cielo cuando no quisieron hacer la voluntad de Dios? Pues Satanás y sus ángeles. Ellos salieron del cielo por rebeldes. Se llaman los ángeles caídos o demonios. Pero hoy por hoy en el cielo se hace la voluntad
perfecta de Dios. Hay dos tipos de voluntades cuando hablamos de la voluntad de Dios. Uno, la perfecta. Dos, la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Un claro ejemplo de esto. Un muchacho le dice a su mamá, mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? Y la mamá le dice, no. Ay, pero mamá, pero usted ¿por qué es así? Mire que la mamá de Juan Felipe sí lo va a dejar ir. Pero eso es la mamá de Juan Felipe, yo no te voy a dejar. Pero mamá, es que también va a ir Camilo. Pero mamá, déjame ir. Y la mamá le dice, no, no y no. Pero llega un momento donde la mamá ya fastidiada le dice, ¿sabe qué? Haga lo que usted quiera. Eso es lo que se llama la voluntad, ¿qué? Permisiva. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Dios tiene una voluntad perfecta. Entonces usted le pregunta, Señor, ¿esa persona me conviene como pareja o no me conviene? Dios te dice no. Ay, Señor, pero es que mira que es linda. Y Dios dice no. Ay, Señor, pero es que mira que esa persona puede cambiar. Dios te dice no. Pero es que mira que esa persona, yo estoy enamorado de esa persona o enamorada. Y Dios te dice no. Pero tanto insistes que Dios te dice, ¿sabe qué? Haga lo que usted quiera. Eso se llama la voluntad permisiva. Ahora, dentro de esa voluntad permisiva es que ocurre todo lo malo. Todo lo malo que pasa en esta tierra no ocurre bajo la perfecta voluntad de Dios. Entonces hay gente que hace esto. Le voy a poner un ejemplo. Dios les dijo, no inviertas la plática que tienes en esa pirámide, en ese multinivel, en ese negocio. No lo inviertas. Usted siente que Dios le está hablando. Y resulta que de terco usted coge, invierte su platica, los ahorros, sus cesantías, lo que con tanto esfuerzo consiguió durante años, lo inviertes y quiebras. Y luego dices, no, la voluntad de Dios era que, pues que ese negocio quebrara. Pero no la voluntad perfecta. Recuerda que fue la voluntad, ¿qué? Permisiva. Entonces hay gente que se justifica en Dios echándole la culpa ¿a quién? A Dios. No. Le voy a hablar qué es la voluntad de Dios para que usted lo comprenda. Lo primero, le quiero leer Jeremías capítulo 29, versículo 11. La Biblia al día dice así, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Cuando usted piense en qué planes tiene Dios para mi vida, siempre quiero decirte esto, Dios tiene los mejores planes para ti. El más claro ejemplo de esto que ministra todos los días mi vida es mi hijo. Yo tengo los mejores planes para él. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Porque lo amo. Porque quiero que él sea feliz. Yo no concibo un pensamiento negativo o algo que yo quiera hacerle a él para causarle daño. O sea que los planes míos para él, aunque él no lo sabe, no lo dimensiona, son planes de bien y no de mal, como dice el libro de Jeremías capítulo 29. Dios quiere para ti lo mejor. Ahora, en ti está el tomar la decisión de caminar en tu voluntad o caminar en la voluntad perfecta del Señor. Van a haber momentos donde Dios te va a decir que no a algo, y si tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti, no vas a tener problemas en un no de Dios. Cuando yo tengo problemas en el no de Dios, cuando creo que Dios no tiene planes de bien para mí. Ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un perro adoptado de la calle, estaba abandonado. Ese perro es una cosa rara. Cuando llegó a mi casa, el hombre no sabía tomar agua, había que echarle el agua en el piso porque él tomaba agua de la lluvia, de cuando llovía. No sabía tomar agua en un recipiente. Y ese perro tal vez es el único perro que cuando se le ponía un collar para sacarle un parque se deprimía. Metía la cola entre las patas, agachaba las orejas, se encorvaba. ¿Por qué? Porque tal vez en el pensamiento de él es que lo íbamos a botar. Pero ¿sabe algo? Cada vez que yo tomaba el collar y cada vez que yo tomo el collar, mis planes para con él son los mejores. De hecho, no lo pude traer aquí a la emisora porque no me lo dejan entrar acá. Pero de hecho esta mañana anduvo conmigo. Y yo al hombre lo pongo en el asiento del carro y él va conmigo donde lo puedo llevar. La pasa súper bien. Cuando yo tomo el collar, mis planes para con él son de bien y no de mal. Y eso él lo aprendió. Así que cuando él ya ve que yo cojo el collar, ese perro se pone feliz porque él entiende que lo amo. Lo mismo pasa con Dios. Dios no está allá en el cielo
tratando de descargar su ira contigo, tratando de descargar la furia que tiene con la humanidad contigo. No, ese no es el Dios que yo conozco según la Biblia. Ese es el Dios que los humanos nos metieron a nosotros, que la religión nos metió, para que tuviéramos una relación con Dios basada en el temor. Pero yo vengo a hablarle a usted de una nueva relación, la relación que tiene una base, un principio, un fundamento, el amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto nos amó que entregó a su Hijo Jesús. Yo no veo ahí odio, ni rabia, ni venganza. De hecho, si Dios quisiera acabar con este planeta, ya lo hubiera hecho. Para Dios acabar este planeta es como tomar un grano de azúcar en mis manos y desmenuzarlo. No es nada. Este planeta es nada. Entonces a veces nos acercamos a orar con miedo. Entonces comenzamos a pedirle a Dios, pero nuestro concepto de Dios es un Dios castigador, es un Dios que está indiferente a mi necesidad, es un Dios ausente y por eso mucha gente pide y no recibe. Ahora, ¿qué más es la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primero dice que es buena. Mire, Dios quiere lo mejor para ti en este año. Dios quiere que este año sea el mejor hasta ahora para ti. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sabe? También dice que cuál sea la buena voluntad de Dios y este versículo termina diciendo agradable y perfecta. La palabra agradable significa satisfactoria. Hay gente que teme someterse a la voluntad de Dios porque creen que cuando yo me someto a Dios la voy a pasar mal. No, la voluntad de Dios es buena, pero también es que agradable, es satisfactoria, pero también dice que es perfecta. Y la palabra perfecta viene del griego telión, que significa capacitándonos para realizar el verdadero fino propósito de nuestra existencia. O sea que cuando yo me someto a la voluntad de Dios, yo tengo que estar tranquilo, porque sé que es buena, porque sé que es agradable, pero sobre todo sé que es perfecta. O sea, Dios tiene para mí un propósito distinto al que tiene para ti. Dios sabe en mi vida qué me hace falta. Dios sabe qué necesito yo. Así que en su voluntad perfecta, Él me dará a mí lo que Él sabe que yo necesito. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Sencillo, que queremos hacer nuestra propia voluntad. Dios nos dice blanco, nosotros decimos negro. Dios nos dice norte, Dios dice sur. Y un claro ejemplo de un personaje bíblico, y por eso la Biblia es fascinante, y por eso le puedo decir que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si la Biblia fuera escrita por hombres, de voluntad de hombres simplemente, la Biblia no nos contaría los errores de los hombres. Si esto fuera un libro escrito solo por hombres, sin la intervención divina, aquí nunca hubiéramos conocido los pecados de David, aquí nunca hubiéramos conocido los pecados de Jeremías, aquí nunca hubiéramos conocido lo malo que tenían los hombres de Dios. Hubiera sido un libro perfecto. ¿Por qué? Porque a nosotros los hombres nos gusta la apariencia. Pero la Biblia habla lo bueno, pero también habla ¿qué? Lo malo. Y lo malo lo deja la Biblia como un espejo para que nosotros simplemente no lo cometamos. Le voy a hablar de un hombre, profeta, llamado Jonás. Acompáñeme por favor al libro del profeta Jonás. Eso está, usted si tiene su Biblia allí, busque donde se acaba el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar Malaquías y antecito de Malaquías, ahí está Miqueas, Nahum, todos estos libritos, ahí está Jonás, profeta menor. Dice la Biblia que Jonás era un profeta y Dios a los profetas les daba misiones. A este hombre Dios le va a dar una misión. Vaya a Nínive y predíquele a esa gente, porque si esa gente sigue haciendo lo malo, yo voy a acabar con Nínive. ¿Fácil o no? Fácil. Era una orden clara, vaya a Nínive. Pero Jonás no quería hacer la voluntad perfecta de Dios, sino hacer su propia voluntad.
Capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué pasa cuando una comunidad practica la maldad? Esa maldad sube delante del Señor. Esto mismo lo vas a encontrar cuando Dios acaba con Sodoma y Gomorra. Recuerde que la gente de Sodoma y Gomorra no quiso cambiar. Así que Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. Mire, siempre antes de que Dios tome medidas de hecho, antes de que Dios tenga que castigar a alguien, antes de que Dios traiga quebrantamiento, antes de que venga la disciplina, Dios siempre nos otorgará un principio de oportunidad de cambio. Siempre. O sea, la última instancia que Dios quiere para el ser humano es el dolor. Es la última. Es como cuando usted tiene que disciplinar a su hijo. Usted a su hijo le llama la atención, pero lo último que tú quisieras hacer es disciplinarlo. Entonces Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, vaya a Nínive, predique en Nínive, nada más. Pero aquí yo noto un Jonás que, aunque era un profeta, no quería hacer la voluntad perfecta de Dios. Jonás, dice el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, escúcheme esto. Cuando usted coge un mapa y busca Nínive, ve que Tarsis está en el lado opuesto de Nínive. Haga de cuenta que Nínive está al sur, pues Jonás se fue al norte. O si Nínive estaba al occidente, Jonás se fue al oriente. O sea, era tan terco que no solo se fue cerca de Nínive, sino que se fue lo más lejos posible. Y la Biblia dice: huyendo de la presencia del Señor. Le voy a decir esto. Recuerde lo que estábamos hablando ahorita en Mateo, que Dios está en lo secreto. Le voy a decir dos atributos de Dios que son valiosísimos y están ligados el uno con el otro: la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Qué es la omnisciencia? Omni significa todo. Omnisciencia, todo lo sabe. ¿Por qué Dios todo lo sabe? Por la omnipresencia. Voy a explicárselo lo más pausadamente. Dios está aquí hoy. Dios está en medio de nosotros aquí en este estudio. Dios está en esta mesa. Dios está en esa silla. Dios está en las paredes. Dios está en el aire. Dios está en la tierra. Dios está en todo. Ahora, como Dios está en todo, todo lo sabe. O sea que la omnipresencia va ligada a la omnisciencia. Todo lo sabe porque en toda parte, ¿cómo está? Él está allí. Ahora, hay un salmo, sin embolatar Jonás, Salmo 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y pusiste tu mano. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora el salmista David llega a esta conclusión. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ahora, si Dios está en todo, ¿uno se puede esconder de Dios? No. Entonces David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y luego dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol o el infierno hiciere mi estrado, aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí aún tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Entonces, ¿qué entiende David? Que Dios está en toda parte. Volvamos a Jonás. Entonces Jonás equivocadamente trata de huir de Dios y se va en un barco a Tarsis. Entonces él llega donde estaba el puerto. Señorita, es tan amable, me vende un tiquete lo más lejos que tenga de Nínive. Tal vez ella le dijo: mire, lo más lejos es Tarsis, démelo. Se sube en este barco. Y dice el versículo 3 de Jonás capítulo 1: y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo él? Pagó su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es que, ¿será que Jonás no conocía la Biblia o qué?
¿Será que Jonás no sabía que Dios está en todo lugar? Así que él paga para huir de Dios. Estaba invirtiendo su platica mal. Porque le voy a decir una cosa, escúcheme. Esto es un consejo financiero. Cuando Dios te diga que no inviertas, no inviertas. Yo lo viví. Yo tuve negocios con mi esposa por 14 años y yo tuve locales que me produjeron dos alegrías. Uno, cuando lo abrí y lo inauguré. Dos, cuando lo cerré y lo entregué. Por terco. Entonces, este hombre era tan terco que paga para irse lejos de Dios. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué produce las olas? El viento. Y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Mire, para que un barco se pensara que se iba a partir, la tormenta no era pequeña. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios con D pequeña. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Eso se llama alijar la nave, quitarle la carga. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y dice la Biblia y se había echado a dormir. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Mientras el barco se hundía, Jonás se había escondido en lo más profundo de la nave y se había acostado a dormir. Ahora le pregunto esto: ¿quién duerme en una tempestad en medio del mar? ¿Sabe qué le pasaba a Jonás? Jonás estaba en una actitud como cuando uno dice, nada me importa. Esa era la actitud de Jonás. Ah, pues que se hunda. Si se tiene que hundir, que se hunda, nada me importa. Pero yo no voy a ir a Nínive. Y hay gente que prefiere que le pase lo que le tenga que pasar antes de hacer la voluntad del Señor. Eso es bastante absurdo. Jonás estaba así. Como cuando alguien dice, pues si se va a acabar este matrimonio, pues que se acabe. Pues si se va a acabar esta familia, pues que se acabe. Mire, a veces somos tan necios con las palabras que no nos alcanzamos a dimensionar lo que estamos diciendo. Así que todo el mundo estaba azarado, pero Jonás estaba escondido. ¿Usted cree, mi querido amigo, que si yo me voy y me meto en el fondo de un barco y me echo unas cobijas de lana encima, eso me oculta de Dios? No. Ahora, no sé, yo no soy experto marinero, pero he tenido la oportunidad de estar en el mar. Hermano, y si las mediosol olitas lo marean a uno, yo no me imagino una tempestad cómo será. O sea que Jonás, en medio de su apatía, en medio de que no me importa nada, aún quería medio obligarse a desconocer que todo a su alrededor se estaba desbaratando. Hay gente que está así. Se les está acabando el mundo, se les está acabando el hogar, se les está acabando la empresa y no quieren doblegarse ante el Señor. Dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, viene un impío, viene alguien que no conoce de Dios. Y le dice, ¿usted qué hace durmiendo, hermano? Todos estamos clamando a nuestros dioses. La gente era politeísta, creía en muchos dioses. Todos estamos, de pronto el tuyo es el que nos va a librar de esto. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Qué era echar suertes? Mire, una de las cosas para echar suertes en la antigüedad era esta. Reunieron a todos los marineros y dijeron, bueno, aquí hay alguien que está salado. Aquí hay alguien que por causa... Ellos eran marineros, ellos sabían que eso no era normal. Ellos sabían que había alguien allí que había hecho algo malo y que por causa de ese malo todos estaban pagando las consecuencias. Eso lo sabía la gente antigua. De hecho, cuando el apóstol Pablo naufraga en uno de sus naufragios, él llega a una isla y cuando están haciendo fuego para quitarse el frío, los nativos ven que él agarra supuestamente una rama y hay una serpiente y lo muerde. Y los nativos dicen, este hombre es malo porque lo mordió esa serpiente. La gente sabía que a la gente mala le ocurrían cosas malas. Ahora Pablo no muere, sino que Dios usa eso para gloria de él. Entonces aquí los marineros dicen, bueno, por uno de nosotros está pasando esto. Echemos suertes. ¿Cómo se echaban suertes? Muy fácil. Tenían unas varitas pequeñas de diferentes tamaños. Entonces las tapaban. Cada uno saque una. Y el que sacara la más corta, ese es.
O tenían piedras de diferentes colores y decía, el que saque la piedra negra, eso era echar suertes. Y dicen, y echan suertes y cae precisamente sobre Jonás. Versículo 7. Echaron suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Mano, aunque usted se esconda, las cosas que uno hace lo persiguen. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuántas preguntas le hicieron? 3. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Él les contesta. Bueno, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les contesta, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Entonces él les dice, miren, ¿sabe qué? La verdad, este barco se va a hundir porque el Dios al cual yo sirvo hizo el mar, hizo la tierra, hizo todo, y yo estoy de desobediente, de puro desobediente aquí. Le voy a decir algo más de desobedecer la voluntad de Dios. Jonás puso en riesgo a la gente que estaba con él. Mi desobediencia pondrá en riesgo a la gente que está conmigo. Es un principio. ¿Esta gente tenía la culpa? No. ¿Cuántos hogares y familias se han visto afectados por haber tomado malas decisiones en desobediencia a la voluntad del Señor? Ahora, ¿qué haría yo? Listo, ellos declararon que era Jonás. ¿Qué haría yo? Yo lo tiro de una al mar. Sí, por causa de este manés, pues tirémoslo al mar. Pero esta gente era tan compasiva que mire lo que dicen ellos en el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, el man terco. ¿Por qué no dice, no, Señor, perdóname, ten misericordia de esta gente y ayúdanos a volver a un puerto seguro? No, tírenme al mar. O sea, a Jonás no le importaba nada. Esta gente tan noble. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Y esta gente quisieron hacer regresar el barco a un puerto seguro, pero Dios había dicho que no. Así que ya toman en última instancia esta decisión. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. Se convierten a Dios, imagínense. Nosotros, por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora lo tiraron ya en la última, hermano, lo sentimos y pedimos perdón a Dios, tómalo. Ahora, yo me imagino que Jonás estaba tan rebelde que ni siquiera quería nadar. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire, toda la gente, fue tan terrible la tormenta que toda esa gente se consagró a Dios. Hicieron votos, hicieron promesas, se consagraron a Dios, conocieron que Dios, el único verdadero, se llama Jehová Dios. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En los menos de 5 minutos que quedan de programa voy a decirte esto. Jonás pagó su tiquete para sufrir, por no querer hacer la voluntad perfecta de Dios. Él ha podido ir a Nínive, primera clase, bien relajado, tomando el sol, comiendo bien bueno, en un buen camarote. Pero Jonás quiso hacer su voluntad. Y la Biblia dice que no hay quien pelee con Dios y venza. Así que ahora Jonás está en medio del mar, en medio de la nada, sin un barco cerca. Pero cuando Dios dice que algo se tiene que hacer, se hará. O por las buenas o por las malas. Es tu decisión. ¿Qué me ha pasado a mí? Dios muchas veces me ha dicho, haz esto. Yo he dicho, no. ¿Haz esto? No.
Y como Dios es eterno y nosotros somos limitados, han pasado 10 años y al final de 10 años, tarde o temprano, he tenido que hacer lo que Dios me había dicho que hiciera. Con Dios no hay quien pelee y venza. Así que Jonás dijo, me echan al agua, pero yo no voy a Nínive. Y ahí dice la Biblia que había un gran pez que se lo tragó. Algunos teólogos dicen que no era una ballena porque las ballenas no son peces, son mamíferos, toman leche. De todas maneras, un gran pez se lo traga y imagínese usted para dónde se lo va a llevar, para Nínive. Es tan extrema la experiencia de Jonás en el vientre del pez que Jonás en el capítulo 2 escribe una oración y lo compara estar en el vientre de un pez, en el estómago de ese pez, como estar en el Seol, en el infierno. Lo compara así. Y habla en este poema que escribe allí en el versículo 2, capítulo 2, habla de las algas que lo rodeaban, habla del agua que le entraba al pez, habla de los jugos gástricos del pez. Imagínese usted estar en el estómago de un pez, en vez de irse en barco. Y dice el capítulo 2, el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez sí era obediente a Dios. Finalmente el pez, después de llevar a Jonás por días, lo vomita en una playa. Y cuando Jonás se quita el vómito del pez, se da cuenta que está en la playa de Nínive. Tarde o temprano tendremos que hacer la voluntad del Señor. Tarde o temprano, la voluntad de Dios se hará en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿yo qué le quiero decir a usted? Le quiero ahorrar años y años y años de sufrimiento. No pelee con Dios. No pelees con tu hacedor. La Biblia dice, le dirá el tiesto de barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? Cuando yo entiendo que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, no me cuesta tanto trabajo obedecer. ¿Cuándo me cuesta trabajo obedecer? Cuando no entiendo el amor de Dios sobre mi vida. Jonás termina predicando a Nínive de mala gana. ¿Qué es lo que yo más anhelo como predicador? Que la gente que me está escuchando se convierta. ¿Y sabe qué pasa? Jonás va y predica de mala gana, y aunque lo hace de mala gana, se convierten 120,000 personas y se arrepienten y Dios perdona a Nínive. Pero Jonás no estaba contento porque él no lo quería hacer. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero decirte esto. A partir de hoy, no hagas tu voluntad. Haz la voluntad del Señor. Y vas a ver cómo tu vida comienza a marchar y cómo las cosas comienzan a cambiar para bien tuyo, para bien de tu familia y para gloria del Señor. Muchas bendiciones a todos. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, tía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.